Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Miami y bienvenidos a nuestro panel sobre exposición laringea difícil en microlaringoscopía. Soy Nazanin Grant de Georgetown University en Washington, D.C. y me da mucha alegría estar aquí con tres colegas de tres capitales de las Américas, de los Estados Unidos, de Chile y de México. Estamos muy felices de hablar con ustedes en español sobre este tema muy importante. ¿Por qué es importante ese tema? En microlaringoscopía, como en toda cirugía, si no puedes ver, no puedes operar. Y puede causar mucha frustración. Muchas veces esa dificultad en poder ver a las pliegues vocales viene como sorpresa. O sea, de repente no se puede ver y es muy frustrante. Podemos traumatizar el tejido y los dientes cuando no llegamos rápido para ver. Y entonces a veces hay que terminar la cirugía y no hacerlo. Los objetivos de este panel son, para empezar, para explicar un poquito la historia, cómo la historia ha influido la microlaringoscopía por suspensión y entender algunos factores que lo hacen difícil. Vamos a hablar más de adultos y, sobre todo, aprender diversas estrategias para optimizar la exposición. Las laringoscopios de anestesia que usan los anestesiólogos son para intubar, no para operar al laringe. Y ellos manejan con una curva. Para nosotros la tarea es un desafío, digamos, y poner en una sola línea 3 ejes que están así. Hay muchos factores de riesgo de la exposición difícil. Por ejemplo, falta de movilidad de la columna. Este paciente aquí está extendido en lo más que pueda, aunque está muy fijo la columna. También fibrosis por la radiación, trismo, como están en la lista tori-mandibular, que estos son crecimientos del hueso aquí. Pero hay riesgos de tener una exposición difícil, pero hay muchos pacientes que no tienen estos riesgos y todavía es difícil. Puede ser un paciente joven y todo se ve bien, pero el rato que vas a cirugía, su anatomía es tal que no se puede ver bien. Y entonces, si le ha pasado a ti, no estás solo. A veces con mucha anticipación y alegría vamos a operar y solo vemos esto. Entonces, les presento a 3 laringólogos increíbles. Son Sarah Rappaport de Washington, D.C., Cristian Olavarría de Santiago de Chile y Matsu Akaki Caballero de la Ciudad de México. Quiero agradecer a las panelistas por compartir con nosotros y a ustedes por escuchar. Gracias, Nazanin. Okay. Entonces, un poco de historia. Gracias. Para contexto. Entonces, hemos logrado muchos avances en la laringoscopía en el último siglo y medio. Mirando hacia atrás, dicen que la primera laringoscopía ocurrió en 1852, cuando Horace Greer extirpó un pólipo laríngeo de un niño con una espátula iluminada por el sol. En 1895, Alfred Kirstein realizó la primera laringoscopía directa. Hasta entonces, siempre se habían utilizado espejos laríngeos. Él también desarrolló la posición óptima para sentarse, conocida, que se llama el sniffing position, y refinó muchos instrumentos laringológicos. La manera de laringoscopía y la visualización directa de la laringe han evolucionado. Por ejemplo, mira al paciente en esta fotografía. Él no está intubado.
Y mira a ese dispositivo que aplica contrapresión laringea para permitir la visualización laringea en una paciente despierto. Hoy usamos anestesia general para sedar completamente a los pacientes y usamos electricidad en lugar de luz solar o velas para iluminar nuestra vista de la glotis. Pero aún todos esos avances, como dijo Nazanin, podemos sentirnos humildes ante una exposición laringea difícil. Nazanin ya hablé de esto un poquito, pero los factores que pueden afectar o desafiar la exposición laringea incluyen micronatia, toros mandibulares, macroglasia, el grado de flexión y extensión del cuello, fusión previa de la columna cervical y otros. Y hoy queremos presentar y discutir casos que nos han desafiado a promover el aprendizaje de las experiencias de otros, sobre qué factores nos han desafiado y cómo hemos superado esas dificultades de exposición o por qué no pudimos hacerlo. Entonces, con eso pienso que vamos a empezar con los casos de Cristian y Matsu. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Nazanin y Sara, además haciendo un esfuerzo espectacular por hablar un español perfecto. Mi inglés sería pésimo para compararla, así que se agradece además la instancia de que la Academia ponga este tipo de charlas para las personas que hablamos español, y porque es un congreso americano y en América también se habla español. Quise más que todo utilizar el tiempo de esta presentación enfocándonos en quizás 5 conceptos, no más, que me parecen importantes en la discusión de la laringoscopía directa difícil. Yo soy Cristiano Lavarría, soy laringólogo de Santiago de Chile, y ahí está mi Instagram si quieren seguirme o tener contacto, digamos, conmigo. Y el principio básico y fundamental de la laringoscopía es que se debe hacer una adecuada exposición laringea con el fin de obtener una adecuada visión, pero mitigando el daño potencial de los tejidos adyacentes y además la posibilidad de una resección incompleta debido a esta mala exposición. Esto es muy importante, obviamente, en las patologías oncológicas, pero también es muy importante en patologías benignas. Y sabemos que cuando una laringoscopía directa es difícil, e incluso cuando no lo es, hay un montón de complicaciones que pueden aparecer y que, si bien son frecuentes, algunas como el dolor de garganta, el entumecimiento de la lengua, son bastante importantes, y además de conocerlas y mencionarlas a nuestro paciente en el consentimiento informado, debiéramos tratar de evitarlas. Y esa es un poco la idea de presentar esto. Todos hemos tenido este tipo de casos. Es muy difícil en un paciente dentado parcial hacer una laringoscopía donde los dientes no vayan a sufrir. A veces tenemos que protegerlos con alguna especie de esponja, como se ve ahí abajo, hacer una laringoscopía por el lado de los dientes donde hay, digamos, algún espacio, y apoyarnos sobre la encía, y tratar de no lesionar muchas veces la lengua, que puede generar los daños más importantes o más graves, por suerte infrecuentes, como son las lesiones dentarias y las lesiones de la lengua, e incluso el daño del nervio hipogloso, que puede causar alteraciones motoras, no solo sensitivas. Y cuando empezamos a revisar laringoscopía directa o microlaringoscopía directa de suspensión difícil, nos encontramos inmediatamente con un problema, y es que no existe, en realidad, una única definición o una clasificación única para la laringoscopía difícil de suspensión. Lo que para lo mejor a uno laringólogo o a un otorrino le puede parecer una laringoscopía difícil, para otro más experimentado no lo va a hacer. Y probablemente a todos los que estamos en la mesa nos ha pasado que nos derivan pacientes donde hubo una laringoscopía frustra, que probablemente es una de las complicaciones más digamos, complicadas de conversar con el paciente. Un paciente que entró a pabellón, se le dio anestesia y se le dio anestesia, porque en realidad no se operó, y que en general, al llegar con nosotros, donde tenemos todo el equipamiento, el instrumental, además de la experiencia, pero sobre todo también equipamiento, no nos parece una laringoscopía difícil. Y, por otro lado, la clasificación que existe, también no hay una sola clasificación. Siempre se menciona la clasificación de Piazza del 2014,
de hecho aparece en la presentación de Nasrin y Sara, pero no es la única presentación que existe. Sí quiero hacer hincapié en que hay conceptos que vale la pena tener siempre en cualquier clasificación. La comisura anterior es probablemente la parte más difícil de ver en la laringoscopía directa, por lo tanto se evalúa la laringoscopía difícil en base a si se puede o no ver la comisura anterior. Después, el tamaño del laringoscopio. ¿Pero de qué laringoscopio estamos hablando? Todos los que trabajamos en laringo sabemos que hay un montón de laringoscopios, cada otorrino le ha puesto su nombre en forma muy humilde al laringoscopio que diseña, y por lo tanto no es lo mismo hacer una laringoscopía con un laringoscopio que con otro. El tamaño es una cosa, obviamente uno siempre debiera hacer la laringoscopía con el laringoscopio más grande que pueda caber, porque él nos va a dar mayor exposición, y si necesitamos un laringoscopio más pequeño, significa que es más difícil. Y el tercer punto, primer punto, ¿cierto?, la comisura anterior, segundo punto, qué laringoscopio estamos usando, y el tercer punto tiene que ver con la necesidad de hacer una contrarresistencia o comprimir la laringe, ya sea en forma estática, como una cinta como está ahí, o dinámica, es decir, con otro colega o el residente, para poder visualizar de mejor manera. Entonces, yo los dejo ahí solamente mencionados algunas. Yo creo que es importante usar las clasificaciones porque nos permite hablar todos en el mismo idioma, pero no hay un consenso. Y partimos con los tips. El primer tip es que intubación difícil no es necesariamente lo mismo que laringoscopía difícil. Y Nasrin ya nos dijo, ¿cierto? El laringoscopio que usa el anestesista es un laringoscopio curvo, no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a hacer, que es un laringoscopio rígido. Sin embargo, igual nos puede ayudar. Hay predictores, no los voy a repetir porque ya los mencioné, pero la mayoría de los predictores que se utilizan en las evaluaciones son predictores de anestesia. Entonces tenemos índices, ¿no es cierto?, el Mallampati, otros índices específicos que se pueden utilizar para el anestesista, pero no nos hablan necesariamente de lo que nos va a pasar a nosotros cuando hagamos la laringoscopía directa de suspensión. Y este es un trabajo bien interesante que encontré, es de unos colegas de India, porque ellos hicieron un estudio donde correlacionaban la intubación difícil con la laringoscopía difícil microlaringia, ¿ya? Y aparece una cosa interesante, y es que obviamente un paciente que fue difícil de intubar, frecuentemente va a ser difícil de hacer una microlaringoscopía directa, pero un paciente con sospecha de intubación difícil, es decir, cuando se utilizan los parámetros que el anestesista utiliza para evaluar si ese paciente va a ser o no intubable de manera fácil, no tan frecuentemente tiene una laringoscopía difícil. Es un trabajo bien interesante y ellos mencionan ahí tres variables que les pareció interesante considerar. Una es la circunferencia del cuello, como pueden ver ahí, ese paciente, uno lo mira y sabe que nos va a dar trabajo. El largo del cuello, acá también un cuello corto nos va a dar trabajo. Y una evaluación bien interesante que yo no la conocía en esta revisión, que es la posibilidad de hacer un test donde se pueda morder el labio superior, es decir, el paciente le pide que haga esto. De esa manera, muy bien, lo hacen todos muy bien, ¿eh? Se ve muy bonito de acá para una foto. De esa manera uno puede saber más o menos con cuánto espacio en la hipofaringe se va a encontrar, y es un test muy sencillo de hacer, no necesitamos al anestesista para que nos enseñe a hacerlo, y yo creo que es algo válido que puede servir. Acá tenemos los parámetros clásicos que nos enseña también Piazza, que trabajó mucho en esta área, lo que le llamó brillantemente un laringo score, qué buen nombre, ¿cierto? Pero utiliza 11 parámetros, haciendo un score de 0 a 17. Aparece en su presentación que en 3 a 5 minutos se puede hacer. Yo no sé, es difícil, seguramente si uno lo hace todos los días, pero en realidad es bastante... digamos, tiene muchos puntos, y ellos mismos, este mismo grupo de trabajo, posteriormente hicieron un mini laringoscope. Luego de revisar sus propias publicaciones y sus propios pacientes, se dieron cuenta que, en el fondo, ellos proponían que estos tres parámetros serían los más importantes. El gap entre los incisivos, la distancia tiromental, es decir, entre el mentón y el cartílago tiroide, y el estado de la dentadura del maxilar. ¿Ya? La mayoría de los estudios concuerdan más o menos con estos, y en una revisión grande que se hizo recién salida en mayo del 2024, aparte consideran otros como por ejemplo el sexo, la edad, el índice de masa corporal, que también probablemente son importantes. Hay también alguna evaluación del índice de Mallampati modificado, que podría ser también alguna ayuda.
El segundo tip es que anestesista y cirujano deben saber lo que el otro hace o hará. Y acá es fundamental, yo por lo menos tengo la suerte de contar con eso, pero uno debería trabajar en equipo y debería conocer al anestesista. Nos pasa a veces que incluso en la práctica pública o privada, llegamos a pabellón y el anestesista es primera vez que lo vemos. No sabemos ni quién es. El único momento en que conversamos con él es cuando hacemos la pausa de seguridad, que en realidad muchas veces, si es algo tan banal, no nos aporta nada. Y por lo tanto, uno debería instar a trabajar en equipo junto con anestesia. Tener anestesistas preparados, ojalá amigos, pero además que uno conozca lo que hacen, lo que no hacen, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y eso es fundamental porque estamos hablando de un paciente de vía aérea difícil. O sea, este paciente puede pasar porque que no sea intubable, ok, es un desastre porque el paciente puede irse a la casa sin su cirugía. Pero ¿qué pasa si no es ventilable? Por lo tanto, eso tiene que estar conversado previamente. Es decir, vamos a operar a un paciente que nos va a costar intubarlo y operarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué técnica vamos a usar? ¿Qué medicamentos va a usar el anestesista? Hay relajantes, como ustedes saben, relajantes musculares de corta duración, de larga, algunos relajantes que no se pueden revertir. Existe la posibilidad de que a lo mejor ese paciente, al no ser ventilable, requiera el apoyo de un segundo anestesista o incluso de una vía aérea quirúrgica. ¿Qué la va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Muy importante. Este es solamente un caso que nos pasó a nosotros. En el fondo, en el lugar donde yo trabajo, uno de los lugares donde yo trabajo, se usa mucho rocuronio, que es un relajante muscular que está bien de moda, relativamente nuevo, ya tiene harto tiempo. Pero como en todos los lugares la salud es cara y se busca abaratar costos, cambiaron el rocuronio por un sucedáneo de rocuronio, una copia. Y esa copia era más inestable a mantener la cadena de frío. O sea, si perdía la cadena de frío, reducía su calidad. Y inmediatamente nos empezamos a dar cuenta de que apenas hacíamos la laringoscopía, nos encontrábamos con esto. ¿Esto es una vía aérea o una laringoscopía difícil? No, es un paciente que tiene un relajo muscular inapropiado. Y esto puede ocurrir porque la dosis no fue suficiente, porque no se utilizó a lo mejor algún potenciador del rocuronio, como podría ser sulfato de magnesio, o porque evidentemente hay alguna condición que está generando que este espasmo que se produce normalmente con la laringoscopía nos produzca una dificultad en la visualización. Acá nosotros empezamos a usar, a raíz de este problema que tuvimos con el rocuronio, en forma habitual. Yo no sé si ustedes lo hacen, no sé si quedará tiempo para eso, pero la instilación, ya sea incluso del mismo anestesista, de lidocaína en spray, ojalá, porque así podemos dar un porcentaje de concentración mayor, al 10%, reduce significativamente la incomodidad del paciente en la laringoscopía, del anestesista y de nosotros. Y uno dirá, bueno, pero si está con relajante muscular, está con anestesia general. Nos ha pasado cuántas veces que le decimos al anestesista, está con relajo, te lo tengo planchado. Y uno mete el laringoscopio y el paciente mueve hasta los dedos del pie. ¿Cierto? Entonces, es muy importante, cuando el anestesista se da cuenta de que el laringólogo está hablando idioma a idioma, ¿qué relajante muscular le vas a colocar? ¿Cuánto le vas a colocar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, sabe, vamos a poner dosis más alta, rocuronio de partida necesita dosis más alta para una laringoscopía porque el estímulo es muy potente. Colocar esta lidocaína en spray reduce ese espasmo que se produce con la laringoscopía y de hecho nosotros, a raíz de este problema, lo estamos haciendo de regla. El tercer tip es que la posición del paciente en la sala, en la mesa quirúrgica, es tan importante como lo que obviamente vamos a hablar en algún momento, que es el tipo de laringoscopio que se tiene. Cuando yo hice la residencia, hace ya 20 años atrás, nos colocaban, o nos decían que teníamos que colocar un rollito en la espalda. Y yo no entendía cómo, porque se veía pésimo. Se veía pésimo, la tráquea se veía muy bien, ¿cierto? Pero la laringe se iba a una posición que quedaba fuera del lugar donde, como decía Sara o Nathan, hay que alinear los ejes. Y por lo tanto, eso no es lo que nosotros recomendamos. Lo ideal es tener, bueno, este es el ideal, en el fondo, una mesa quirúrgica donde el cabezal pueda ser movible. Es decir, tú no solamente puedas tener la mesa en posición neutral, que es habitualmente una de las posiciones donde más frecuentemente logramos la laringoscopía, o una pequeña flexión del tórax con extensión de la cabeza, hasta casos más graves o más severos donde necesitamos flectar significativamente el tórax para poder proyectar la laringe. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente con una laringe en una posición que no, o sea, más anterior, donde no incomoda la laringoscopía, hay que flectar el tórax. Esa es la posición en la que uno tiene que buscar. Ustedes ven cómo en este caso es muy fácil incluso darle una posición de hasta 5 o 10 centímetros de altura para poder levantar el tórax y mantener esa extensión de la cabeza.
Lo que queremos es alinear esos ejes. El cuarto tip es que para diferentes pacientes necesitamos diferentes laringoscopios. No podemos tener un solo zapato para todos los pies. Los pacientes no son iguales. No es lo mismo operar a un adolescente, a una mujer joven, a un hombre obeso, a un paciente irradiado, a un paciente que tiene laringe anterior. Y por lo tanto necesitamos, y acá yo diría que la obligación nuestra es instar a nuestras instituciones donde trabajamos a que inviertan. Sabemos que el equipamiento nuestro es caro y que nos pagan poco, por lo menos en Chile. Pero necesitamos, si no estaríamos... De hecho, agradezco la cantidad de gente. A nosotros las salas de Rino están todas llenas, ¿no es cierto? Están todas llenas, pero acá estamos bastante bien. Necesitamos que las instituciones inviertan en esto, porque si nosotros somos excelentes otorrinos y laringólogos, pero no tenemos 2, 3, 4 o 6 laringoscopios distintos, obviamente que vamos a tener una tasa de laringoscopía difícil mayor, o incluso frustra. A mí personalmente me gusta mucho este tipo de laringoscopio, de hecho lo prefiero sobre el que supuestamente es de comisura anterior, que es un laringoscopio triangular, porque esta especie como de zapato de Aladín que se levanta en la punta, habitualmente desproyecta, como se ve ahí, muy bien la comisura anterior. En este tipo son, digamos, este tipo de laringoscopios son los que en mi opinión a mí me han resultado mejor. Pero siempre es importante tener varios tamaños, porque como decíamos, si nosotros vemos que el tamaño más grande no le cabe, tenemos que ir bajando el diámetro del laringoscopio que estamos usando. Dos cosas aparte, probablemente en algunos lugares hay laringoscopios bivalvo, a mí personalmente para laringe me incomoda mucho. La lengua se mete por los lados, estos son los que tienen 2 patas, ¿cierto? Al abrir pareciera ser que va a ser muy bueno para exponer. En mi opinión es muy bueno para exponer la hipofaringe o la base de la lengua. No sé qué tan bueno sea para la laringe y a veces requieren una manipulación extra que es difícil en un paciente que ya es difícil. Y el otro, que nosotros lo tratamos de usar siempre porque es muy bueno para la docencia, permite usar 2 manos y usar la cámara de endoscopía, del rack de endoscopía, que son estos video laringoscopios, donde hay una óptica que se ingresa por esa zona y que queda adosada a una cámara, por lo tanto da una visión espectacular. Pero como esa cámara está puesta en la porción anterior, nos dificulta la comisura anterior. A veces la podemos ver, pero los instrumentos se nos chocan arriba y además se puede empañar y por lo tanto, cuando yo sé que va a haber una laringoscopía difícil, no pido que me pasen este laringoscopio, que es espectacular para mirarlo, sino que pido un laringoscopio clásico. Y el quinto punto, si a pesar de todos los esfuerzos de nuestra laringoscopía, aún así no logramos tener una visibilidad adecuada, existen algunas pequeñas trampas que yo habitualmente uso. La primera es la movilización externa de la laringe. Este ajuste dinámico, que parece una estupidez, pero que en el fondo si uno nunca lo ha escuchado o no se lo han mencionado o no lo ha visto, no se le ocurre. Que alguien le aplaste la laringe o la tráquea por fuera al paciente, no solamente con la cinta, que queda en una posición fija, sino que dinámicamente es extremadamente útil. A veces, no, siempre le dice, bájame la laringe y es como que desde la anestesia como que toman así con los 2 dedos, y eso a veces cierra la laringe, ¿cierto? A veces bájame la laringe es desde el cricoide o desde la tráquea, muévela de manera de que se vaya posicionando mejor en la zona donde está la cámara en la endoscopía. Esta maniobra es muy importante y la verdad es que yo diría que muy frecuentemente nos evita tener que hacer otras cosas. Y lo segundo, también de perogrullo, pero a veces vale la pena mencionarlo, usar ópticas endoscópicas. Si nosotros no logramos ver, como se ve aquí, la comisura anterior, no logramos ver casi nada, a veces utilizar una óptica de 30 grados, nosotros se las pedimos a los urólogos, estas ópticas de 4 milímetros, pero son ópticas largas, permiten hacer una muy buena visibilidad y saltarnos, digamos, el laringoscopio que nos está tapando las cuerdas vocales. Esto nos permite, obviamente, perdemos una mano, podríamos usar a un ayudante para que nos mantenga la óptica mientras el otro opera, es un poco incómodo, pero se puede, pero en algunos casos es una muy buena herramienta. Y, vamos a dejar. En casos ocasionales, utilizar dispositivos angulados. La verdad es que no es tan fácil encontrar dispositivos angulados para la laringe. De hecho, yo ando buscando ese tiempo y por ahí un colega me dice, sí, yo tengo uno, la conseguí hace mucho tiempo, el doctor Suji. ¿Pero dónde? No me acuerdo, me dice. No es como que uno vaya a buscar en el folleto de Store si encuentra así muy fácilmente, pero existen. Pero si no hay, uno se puede inventar, nuevamente pidiéndole a algunos amigos o colegas, en este caso también los urólogos, curiosamente,
Ellos tienen para su trabajo habitual estas pinzas que son flexibles, sí. Por lo tanto, son un poco difíciles de utilizar, pero en el último paciente de verdad de la laringoscopía difícil que tuvimos, lo usamos. Uy, no se ve este video. Y de esa manera pudimos salvar la situación. Creo que no sé por qué. Entonces, llevamos con una pinza Harman esta pinza flexible y por suerte era un pólipo, porque más encima paciente en laringoscopía difícil, pólipo anterior, en la comisura anterior. Y por lo tanto, ahí vemos cómo pudimos salvar la situación con un separador de bandas más la pinza angulada. Este es un microdebridador que uno puede doblarle un poquito la punta, también si está necesitado, pero evidentemente el mecanismo rotor se puede echar a perder y eventualmente uno puede perder esa función. Pero esa es una alternativa y un tip que les dejo si eventualmente pudiera tener la necesidad. En resumen, preparemos adecuadamente al pabellón. Quiere decir que sepamos qué vamos a tener, que no, por ejemplo, instrumentos de otras especialidades, más de un tubo, más de un laringoscopio, tengamos todo lo que necesitamos en el momento y no esperemos en pedirlo cuando ya estamos operando. Comunicación efectiva con el anestesista, efectiva, o sea, voy a hacer esto, tengo esto, no me atrevo a hacer una traqueostomía, o sí me atrevo, hago una cricotiroidotomía si la necesitas. Trabajemos en equipo, es un paciente de vía aérea difícil, no solamente laringoscopía difícil. Utilicemos los predictores que puede ayudar, pero hay que considerar que ninguno de estos predictores es categórico, incluso cuando se hacen estudios utilizando los combinados. Por lo tanto, nos puede tocar que un paciente sea vía aérea difícil y sea laringoscopía difícil sin tener ningún predictor de por medio. Clave contar con diferentes laringoscopios y si todo falla, intentar ópticas y equipamiento angulado. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, qué bueno que podemos compartir estos tips. La verdad es que yo creo que todos, cuando yo he hecho encuestas, todos los que hemos tenido una vía difícil al operar laringología, todos nos la hemos encontrado o la terminamos incluso complicando con laceraciones y pacientes sangrando. Entonces es una gran idea poder compartir lo que hacemos cuando el momento ya también es desesperado, ¿no? Cuando incluso estamos a punto de abortar la misión. Cuando uno de los grandes problemas, como ustedes vieron en la exposición, es tener pacientes que no podemos rotar. Por ejemplo, estos pacientes que tienen alguna fijación en el cuello, pacientes que tienen placas o que simplemente ya tienen alteraciones musculares, que incluso cuando los llevamos a la sala de operaciones, se fijan, no cuelga la cabeza, no logra tocar. Entonces, no es que realmente, por supuesto, colocamos todo el equipo para levantarla, pero cuando tenemos este paciente es alguien al quien podemos lastimar, y ahorita vamos a ver todas estas razones. Hablando también de lo que dijo el doctor Cristian, un gran entrenamiento que debemos de tener es nosotros debemos ser expertos en la vía aérea. Yo creo que en Latinoamérica pocos anestesiólogos hay que puedan intubar con un broncoscopio, por ejemplo, porque ustedes saben, la curva de utilización de un equipo flexible es muy larga, ¿no? Si lo metemos se mancha, ya no vemos nada. Entonces ellos no saben usar una intubación para un paciente como estos que tenga una lesión, por ejemplo, por la que tengamos que entrar a través de la boca, o un tumor. Y nosotros tenemos que tener esa comunicación para tener los equipos, poder asegurar la vía aérea, evitarle a los pacientes muchas veces traqueostomías, o incluso hacemos las traqueostomías, pero cuando ya el paciente está intubado, no corriendo, no paciente sentado, no gritando, ¿verdad? Que es una de las cosas que pasa mucho. Y vean, cuando ya aseguramos la vía aérea, el anestesiólogo pues empieza ya a colocar todos los medicamentos. Como pueden ustedes ver, mucho de lo que pasa en la posición de la laringoscopía lo podemos ver en esta radiografía. Esta es una radiografía tomada de forma muy incidental. De hecho, es la colocación de dos radiografías en el mismo paciente. Y vean, todo el mundo lo conocemos así por afuera, pero por dentro, vean cómo pasamos por la mandíbula en esta área, cómo rozamos lo que le pasa a nuestro tubo. El tubo muchas veces se regresa, los tubos se llegan a extubar, se salen de la glotis por la curvatura que hacen. Y vean la compresión que tenemos en las vértebras cervicales, ¿no? Y sí tenemos casos documentados donde el paciente incluso sale con parestesias en miembros superiores e inferiores. Entonces, mucho cuidado con la manipulación de estas vías aéreas. De lo que vamos a terminar hablando aquí es cómo lograr una cirugía sin tener que lastimar al paciente o exponernos a estas complicaciones.
Hay que saber también que el concepto que nosotros tenemos de laringoscopía de suspensión es un poco erróneo. No colocamos una verdadera suspensión. Lo que hacemos al tener así al paciente es una rotación, como ustedes pueden ver. No es que se levante la cabeza, simplemente empieza a rotar. Y para eso siempre vamos a recomendar que no se apoye directamente en el pecho del paciente, sino que se utilice sobre la misma camilla. Ha habido muchos errores cuando al colocar estas mesas, si mueven al paciente arriba, abajo y la mesa no se mueve junto con la camilla, hacen compresiones y iatrogenias muy importantes. La verdadera laringoscopía de suspensión, de hecho, no es fácil encontrarla en Latinoamérica y son los equipos que pueden tomarse de la misma mesa, pero al mismo tiempo levantarla, mantenerla hacia arriba. De hecho, como se hacía en la antigüedad, que la cabeza quedaba suspendida en el aire por el mismo aparato. Y esto es uno que, siguiendo los mismos principios físicos, diseñamos ahí en México. Ya lo utilizamos en diferentes hospitales, pero verdaderamente puede suspender. Si giramos esta perilla, va levantando la cabeza hacia arriba. Y entonces vemos que ya no entra en contacto y en general tenemos mucha mejor exposición, sobre todo de las lesiones anteriores, ¿no? Ahora bien, hablando de estos laringoscopios, de los que más, es verdad, nos gustan son los videolaringoscopios porque nos dan mucha exposición, nos dan imágenes, es verdad, espectaculares. Siempre que vamos a usar un laringoscopio y sobre todo de video, buscamos que sea para en la parte superior. No tenemos ningún conflicto de interés, pero equipos como estos los encontramos en la marca Storz y hay muchos que venden en otras áreas que son laterales, pero estos limitan mucho la manipulación de las manos. No podemos mover mucho, sobre todo aquí en este caso la mano izquierda, por un lente que entra de forma lateral. Entonces es muy bueno y además podemos llevar esta cirugía a cualquier lugar donde no haya microscopio y la imagen suele ser mejor. Pero aún así, con los laringoscopios, como bien nos presentaba la doctora Nazanin, terminamos con una imagen así, solamente viendo el tubo y viendo la parte posterior de las cuerdas vocales, que eso a dónde nos lleva, pues casi a ningún lado. ¿Qué hacemos entonces cuando, ya después de todos los pasos que hablaron, acomodación de la cabeza, todas las medidas de protección, seguimos teniendo esta imagen? El primer paso que se recomienda y el que empezamos a utilizar es cambiar hacia un laringoscopio más pequeño. Entiéndase que ya estamos seguros que el paciente está en la posición adecuada, la cabeza en la dirección, en los ángulos que nos mencionó el doctor Cristian. Entonces, un laringoscopio más delgado suele ser una buena opción. De hecho, yo nunca entro a cirugía sin este último que de hecho es un subglotoscopio. Está hecho para pasar entre las cuerdas, para ir a la subglotis como tal. Son muy delgaditos. Vean aquí, el diámetro externo es de 12 milímetros. Entonces necesitaríamos solamente esa apertura oral en un paciente y después del desplazamiento de la lengua o la lateralización. Pero ¿qué pasa? Pues el sacrificio es mucho, trabajamos en 1 centímetro en la parte posterior. Entonces incluso los microscopios pues, nos tapan mucho el área de trabajo y solemos utilizar endoscopios largos para poder trabajar. Pero créanme que esta es una herramienta fundamental y es algo que si lo tienen es lo que nos puede rescatar la mayoría de las vías aéreas. Ahora bien, otro concepto importantísimo que les quiero compartir el día de hoy es que recuerden que la epiglotis, si no la modificamos bien, si no la manipulamos bien, es nuestra enemiga. Solemos seguir el tubo, nuestra técnica comúnmente nos enseña a seguir solamente el tubo y eso hace que atropellemos la epiglotis. No nos damos cuenta que la estamos doblando la epiglotis y entonces en el momento que ya termina, nosotros vemos la parte posterior, vemos aquí el tubo y toda la epiglotis está arriba, está doblada y no nos deja ver muy bien. Eso es algo súper habitual, de verdad. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, podemos nosotros manipular el tubo, pasar por debajo de este tubo y levantarlo. Las técnicas están muy bien descritas. Estas imágenes son de una de nuestras Biblias en laringología, que es el libro de Rosen y de Simpson. Pero algo que debemos de hacer es entonces manipular la epiglotis, como vamos a ver en este video, metiendo por fuera, no por dentro del canal. Quisimos pedir que las luces, sabemos que desde hace rato las parte de endoscopía se veían los videos no se veían muy bien, pero no se pueden bajar las luces, dicen que los controles centro de convenciones, perdón. Pero como van a ver aquí, podemos pinzar la epiglotis y
por fuera y solamente cuando ya la tenemos la vamos a jalar hacia nosotros y después hacia arriba. Eso garantiza que estamos pasando debajo de ella sin que se doble y podemos llegar a la parte posterior de las cuerdas vocales en las vías aéreas difíciles y de ahí después ver hacia arriba. Esta es una técnica muy útil, todos tenemos una pincita de copas que ya no tenga tanto filo y podemos llegar a la exposición de esta manera sabiendo que la epiglotis se mantuvo recta. Ahora, hay muchos de los pacientes que tienen epiglotis tan cortitas, estoy seguro que les han tocado varios, que se vuelven a meter y que se van de lado o tenemos que volver a reintubar, usar otro laringoscopio, por ejemplo los de cáncer, tenemos que cambiar de laringoscopio continuamente. Entonces, para no tener que estar pince y pince la epiglotis, lo que hay una técnica es que es suturarla, es colocar una sutura de una seda, 2 ceros, 3 ceros, utilizarla con un caimán o con un portaagujas y lo que hacemos es la metemos, aquí el laringoscopio solo llega a la epiglotis, no, por supuesto solamente se está viendo la parte de la epiglotis, estamos pasando la sutura, con una mano sostenemos la epiglotis, como ven aquí, y con la otra ponemos la sutura y de esta manera tenemos algo que nos va a garantizar que durante la endoscopía, ven aquí ya pasamos la epiglotis, es un cartílago, es duro y se lastima mucho menos con un punto que estar pinzando de forma repetida y la sutura sale por en medio. Cortamos la aguja y después tenemos que sacar el laringoscopio, por supuesto, porque nada nos sirve tener la epiglotis dentro del laringoscopio y repetimos la laringoscopía. Aquí a continuación, vean, ya el hilo está por fuera, estamos acercando el laringoscopio, pero la mantenemos bien fija. Entonces esto es muy facilitador. Vale la pena invertir unos minutos en colocar esta sutura, sobre todo cuando sabemos que son cirugías que requieren una exposición perfecta, ¿no? Y de esta manera, al jalar la epiglotis, vemos cómo hay un movimiento adentro y podemos mantenerla, como ven ahí en el video, se jala y nos ayuda a tener una buena exposición. Bueno, muy bien, ya llegamos a la parte peligrosa de todo. Ya, lo último que hay que hacer. ¿Cuáles ya serían maniobras de rescate? Solo en caso de urgencia. No es una técnica como tal recomendada, porque como ustedes van a ver son menos precisas, pero sí son estas técnicas indirectas, como alguna parecida a la que nos enseñó el doctor Olavarría, pero que ya están demostradas. Y estos ya son con el uso de endoscopios curvos, de hecho con los videolaringoscopios que después de la pandemia ahora ya nuestros anestesiólogos los tienen, ¿cierto? Utilizan videolaringoscopios y nuestras pinzas que tenemos en el consultorio, que son pinzas de biopsia, pinzas curvas o incluso las cánulas de anestesia, las cánulas Abrams, porque de esta manera, cuando ya definitivamente no pudimos exponer al paciente, pero necesitamos obtener un resultado, por ejemplo una biopsia que corrobore que ese paciente sí tiene esa sospecha de cáncer y todo, podemos utilizar estos equipos. Este que es el King Vision nos gusta porque se puede conectar a pantallas más grandes y aquí vean, este paciente realmente era un pólipo, no lo quitamos así, pero quise hacer este video para esta exposición de que vean que es algo que se puede llegar, ¿no? Sí podemos acceder a esta zona a través de utilizar estos instrumentos. Esta no es una técnica nueva, ya hay alguna publicación desde el 2017. Nosotros la hacemos, pero ahora que me puse a buscarla, las encontré desde antes de la pandemia, como ven, con las AirTrack y utilizando algunas pinzas que parecen un poquito más de senos paranasales. Pero con las pinzas de laringe se puede utilizar y con el misma cánula de Abrams incluso podemos meter las fibras láser, que ahora sabemos que el láser, como ven aquí, puede llegar ahí a nuestras cuerdas vocales y en dado caso, pues hacer una técnica de rescate de esta cirugía. Repito, no piensen, no se vayan con la idea de qué es lo que voy a hacer porque es muy impreciso. Por supuesto serán técnicas de truncamiento, técnicas que podrían desgarrar y que además no seríamos tan precisos. Y bueno, por supuesto ahora las técnicas de cirugías en consultorio que hay, pues nos han facilitado poder también acceder a los pacientes. Y bueno, pues estamos realmente en los minutos finales. Creo que nos vamos a lograr adaptar al tiempo aunque nos retrasamos un poquito con la foto. Pero por último quería hacer un pequeño resumen de lo que justamente hablamos. La doctora Grant, que de hecho ella es quien inició este proyecto, ella fue la que nos convocó para poder dar esta clase y se lo agradecemos mucho. Ella nos empezó a hablar de las diferentes razones por las que este tema era sumamente importante y por qué una vía aérea difícil tendía a tener tantas complicaciones. La doctora Sara Rapaport también nos dio todo un paseo por la historia sobre cómo ha sido la diferente visualización y que siempre ha sido un problema y que hasta ahora la estandarización ha costado mucho trabajo, pero que se sigue presentando
prácticamente en cualquier paciente podría ser, aunque tenga o no tenga indicadores. Justamente para ellas dos es muy raro tener presentadores de habla anglosajona que quieran presentar en español, y sé que ellas lo hacen perfectamente, y les pediré un aplauso por favor para ellas, porque... Y muchísimas gracias por darnos este espacio, ¿no? A todo el público hispanohablante. Después el doctor Cristian también hizo un esfuerzo por hablar su mejor español que pudiera. Nos presentó 5 puntos fundamentales, muchas gracias. Uno de ellos, recordar la circunferencia del cuello, el test de mordida del labio superior, que creo que es algo que se aportó, algo nuevo, algo que nos deja pues algo más que evaluar. Mucho de la comunicación con su anestesiólogo, saber algo de medicamentos, saber de relajantes musculares. Recuerden que cuando se complica la vía aérea, ellos esperan que ustedes háganle traqueostomía o algo, ¿no? Y son verdaderas situaciones de mucho peligro. Nos recordó de una adecuada posición de la camilla, los ángulos que debe tener la cabeza para lograr una buena exposición. A veces nos tardamos muchísimo más en colocar el laringoscopio que en realizar el procedimiento quirúrgico. También nos habló de la selección adecuada del laringoscopio, nos habló de los diferentes, de los que hay, y después nos dio unos tópicos muy interesantes sobre la movilización externa, de saber apretar el cricoide, saber lateralizar. Incluso a veces cuando usamos un láser CO2, a veces movemos la laringe hacia el láser en lugar del láser hacia la laringe. Con eso les puedo decir mucho, ¿no? de lo que tenemos que hacer. Y hablar de ópticas, de diferentes ópticas o incluso pinzas que se pudieran llegar a hacer curvas. Muchísimas gracias. Yo al final pues, les puedo hablar de lo que fueron los factores que incluyen que no haya una buena rotación con el paciente, que tenemos que ser expertos en la vía aérea. Si nos vamos a dedicar a manipular vía aérea, hay que ser expertos en esa vía aérea. Hay que saber manipular la epiglotis, ya sea con el mismo laringoscopio, pinzándolo o suturándola. Y saber que un subglotoscopio es un instrumento muy delgado, muy fino, que no lo vamos a usar de primera instancia porque el espacio es pequeño, pero que nos puede rescatar las vías aéreas más difíciles, y considerar vías curvas como vías alternas de videolaringoscopía para poder tener abordajes y rescatar a aquellos pacientes que era importantísimo que no se despierten sin un diagnóstico o sin la solución parcial, por lo menos, del problema. Pues muchísimas gracias por su atención. No sé si tenemos tiempo por una pregunta o si... Sí, por favor, adelante. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna medida de tubo, dependiendo de las características del paciente, que le sugieran a su anestesiólogo para usar en determinados pacientes. ¿De acuerdo? Si ustedes lo sugieren, lo permite que el anestesiólogo lo decida. Y acerca, si ustedes han manejado una técnica que la manejan los anestesiólogos, en el cual inciden por el cricoides y le dan intubación. La pregunta del tubo... Sí, la pregunta del tubo microlaringio, bueno, yo la había colocado, pero después la saqué. Nosotros habitualmente usamos, yo creo todos, tubos microlaringios. Es un tubo más delgado que tiene una relación diámetro interno y diámetro externo mayor. Por lo tanto, si el tubo, por ejemplo, es un tubo 6, uno habla del tubo, el diámetro por el cual está ventilando el paciente. Pero ese tubo mide 8,7, 9, 9.2, dependiendo de lo que mida la pared del tubo. El tubo microlaringio es más delgadito en ese sentido, es más largo y tiene un CAF más grande. El problema de esos tubos microlaringios es que son buenísimos para la mayoría de los pacientes, pero en pacientes con laringoscopía difícil es un problema más, porque es más blando, es más largo, y el CAF más grande es difícil pasarlo por las cuerdas. Entonces, no sé si es tan óptimo para eso. Ahora, respondiendo a la pregunta específica, yo por lo menos uso tubo 5 microlaringio para mujeres, tubo 6 microlaringio para hombres. Con eso tenemos un espacio más que suficiente para la mayoría de los casos. La otra pregunta, si quieren, le respondo. Pero a veces no hay el tubo lo siento. A veces, si no tienes ese tubo microlaringoscopía, en un hospital donde yo trabajo no tenemos ese tubo específico, tienes que pensar en el tamaño de el paciente, porque el tubo 5, por ejemplo, normal, es más corto. Entonces, si tienes a alguien alto o con un cuello largo,
ese tubo no va a funcionar porque el tubo va a estar aquí en los dientes y no vas a poder operar. Y no sella la vía aérea. Sí, Se sí. llena de burbuja. Entonces, a veces, cosas que puedes hacer si esa es su situación, puedes a veces el tubo normal 5 o 5 y 6, eso todavía es más pequeño de un 7 o 7 y media, pero aún si sale de la boca y puedes usarlo, es un poco más imperfecto porque el tamaño del tubo es más, ¿cómo se dice? Grueso. Pero es mejor de un 7 o 7 y media. Entonces, si eso es su situación como mío, yo en esos casos, con esos pacientes, yo trato de usar un 5.6 por hombres y puedo usarlo, está bien. Entonces, pero como Matsu Cristian dijo, en esos casos, yo te aviso que hables con el doctor de anestesia antes, porque esa idea de usar un tubo 6.5, lo siento, por un hombre normal, ese da mucho miedo al doctor de anestesia. Entonces, hable con él antes, discutir por qué necesitas este tubo. Ellos van a entender y van a ver cuando lo haces que puedes usarlo sin daño al paciente, pero en sus mentes ellos quieren usar 8 o 9, entonces, pero habla con ellas y a veces 6.5, lo siento, puedes usar en un hombre normal. Sí, es suficiente. Sí, creo que este punto era muy importante y para poder que su anestesiólogo maneje este diámetro, tiene que mover los flujos y las presiones. Pero de verdad les da mucho miedo a utilizarlo. Sí, yo siempre recomiendo, en general, si tienen un caso así, un anestesiólogo pediatra es experto en poder manejar presiones y flujos y puede mantener buena ventilación en cualquier adulto, ¿no? Lo hace en niños, entonces lo va a hacer en adultos. Y de las ventilaciones, yo quiero responder esa, es el JET, ¿no? Ventilación JET. Sí hay muchos equipos para dar anestesia JET. En general se utilizan en muy pocas ocasiones de manera, o sea, a menos que haya una indicación precisa, son máquinas las que disparan jet a muchas veces por segundo. El problema es que no puede medir el CO2 y también ahí los anestesiólogos se asustan mucho, ¿no? Es ideal porque no necesitamos tener un tubo, ¿verdad? Porque se va a ventilar hacia el paciente, pero tiene complicaciones y los anestesiólogos necesitan tener experiencia en el manejo del jet, ya sea por punción o incluso por el mismo tubo. Quería aprovechar este último segundo que queda a lo mejor para dar... no me ha tocado muchas veces hacer la movilidad de la epiglotis, pero las pocas veces que lo tuve que hacer, lo hice por vía externa. Es decir, uno con una aguja 18 entra, es más fácil, digamos, pone el laringoscopio por fuera, en la hipofaringe, se ve la epiglotis, entras por afuera, lo entras, pasas un asa, anudas por dentro y lo sacas. Esa técnica, que es la misma con la que se hace en las epiglotoplastías de los niños, la quería mencionar principalmente porque se la vi y él me la enseñó Irán Álvarez, un tremendo laringólogo que perdimos hace muy poco, que en paz descanse, una persona maravillosa realmente, de las pocas personas que siendo tan excelente médico era demasiado humilde, así que yo más que todo por eso lo quería mencionar. Pero es una alternativa de hacerlo por vía externa. Bueno, muchísimas gracias a las panelistas y a ustedes.